Buenas noches, hermanos, bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora de la ciencia celestial, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la divina doctrina del Cordero de Dios, o la maravillosa escritura telepática, que ha de ser difundida a nivel mundial, se traducirá a todos los idiomas de la Tierra y los colaboradores, ayudadores de la difusión estamos bastante, si se quiere, comprometidos con realmente un pensamiento espiritual total de estudio y difusión de la maravillosa doctrina. Por ello, ensalzamos y engrandecemos por siempre y para siempre a la Santísima Trinidad Solar, porque existe un solo Dios no más. Y los que inventan falsos dioses como la única causa de la creación caen por sí mismos, pues todo lo que existe lo creó vuestro divino Padre Jehová, el Elohim, Zadai, Kadosh, incluyendo las ideas de los cuales forjáis falsos dioses. Ciertamente todo existe, todos los llamados dioses existen, y sus leyendas son tan relativas como la vida misma. Todo retorna a nuestro divino Creador, que está en todas partes, y de preferencia en lo que recién están empezando, en los que aún conservan la inocencia del Cordero Solar, cabeza divina de todo humilde, pues detrás del divino Corderito siguen muchedumbres infinitas, de inocencias los divinos animalitos, que no se reduce a nada, en nada imaginable. Desde cualquier lugar del universo, nuestro divino celestial Padre Eterno da la vida. He aquí una ley que no tiene ni principio ni fin. He aquí que todos venís de todo, desde lejanas y desconocidas galaxias. Su divina igualdad, divino Padre, se manifiesta en infinitos libres albedríos. Dentro de uno solo, la eternidad hace divina alianza con el Espíritu, y la cualidad y calidad va variando, a medida que el Espíritu varía en su libre albedrío. Bien, hermanos y hermanas, vamos a dar lectura a los títulos de los divinos rollos telepáticos o divinas órdenes telepáticas, lo cual son para aproximadamente 10.000 divinos rollos telepáticos, y esto lo manifestaba el divino maestro, el Alfa y Omega Cristo. Ya tenemos 10.000 para divinos rollos telepáticos, y los títulos es, si se quiere, como un encabezamiento, un, digamos, título de los temas que se han de desarrollar. Bueno, vamos a empezar con una de estas hermosas enseñanzas de los títulos de los divinos rollos telepáticos. Título 1770. Todos los que estudiaron las Sagradas Escrituras, todos los que estudiaron las Sagradas Escrituras del Divino Padre en sus horas libres tienen ganado un lugar en el reino de los cielos, porque siendo el Padre Jehová único, sus premios no tienen comparación. No tienen comparación. Las escrituras del Divino Padre representan el divino libre albedrío del divino Creador. Recuerdo una frase muy bonita que nos dice el Divino Padre Eterno: la perfección del Espíritu, ¿cómo empieza? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo avanza? La perfección del Espíritu comienza con el entendimiento y la comprensión y la práctica de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si nosotros leemos las Divinas Escrituras, cuando nos dice el Hijo de Dios entró a la casa de la suegra de Pedro y estaba con fiebre, él la tocó, cesó la fiebre y empezó a servirles. Y le trajeron tantos enfermos, tantos endemoniados, paralíticos, leprosos, y los curó. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías: hizo suyo nuestras debilidades
y cargó con nuestras enfermedades. ¿Cómo, hermanos, puede demostrarnos tanto amor el Hijo de Dios por la humanidad, que hizo suyo nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y cargó con nuestras enfermedades? Nos alivió en todo su esplendor. Y saben, hermanos, recuerdo también esta enseñanza que va a la par, porque muchos hermanos, especialmente en las religiones, creen de que, bueno, pues el Hijo de Dios hizo su sacrificio por la humanidad, y muchas veces los seres humanos creen que esto ya les limpia de rectificar lo malo que han hecho. Esto no es así. Tienen que rectificar todo lo malo y de esa manera están en armonía. Por ello, hermanos, el Hijo de Dios, cuando fue a la piscina de Bethesda, una puerta de la oveja, donde había una especie de una piscina pequeña, donde se agitaban las aguas y aparecía un ser espiritual, y aquel que entraba en esas aguas se curaba de cualquier enfermedad. Y él no podía porque era paralítico. Entonces Jesús el Cristo, pasando por ahí, le dijo: ¿qué es lo que deseas? Quiero curar, pero no hay quien me lleve cuando me están por ayudar, ya muchos se han metido y no puedo curar. Jesús le dijo: levanta tu camilla y anda. Se levantó y caminó. Y se fue Cristo. Entonces los fariseos, los publicanos, los jefes de los sacerdotes le decían: pero ¿cómo estás caminando en día de reposo? No sé, alguien me dijo: levántate y camina, y ya estoy caminando. ¿Quién fue? Se había ido Jesús. Luego nuevamente se encuentra en Jerusalén con los fariseos y los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los publicanos, los diferentes, por ejemplo, jefes de las religiones de aquella época. Y Cristo le dice: ya está sano al paralítico. Recuerda, no vuelvas a pecar, porque si no te sucederán esto y otras cosas peores. Entonces, hermanos, la falta, los errores que cometemos, viene a ser pues una magnetización de las tinieblas, las cuales hacen que el ser humano tienda un puente para su enfermedad. Por ejemplo, ¿cuántas personas hacen maldades a sus vecinos, a sus pobladores, a su entorno, y creen que esto no va a repercutir en él? Y esto no es así, repercute y ampliamente. Por ello, por ejemplo, si ustedes analizan, piensan, meditan un poquito más, las enseñanzas para poder comportarnos adecuadamente conforme a lo que nos dice el Divino Padre Eterno, realmente, hermanos, debemos poner todo de nuestra parte para avanzar, para superarnos. Cuando se estudia el Divino Evangelio, vamos aprendiendo y debemos practicarlo. La gran mayoría, hermanos, a veces ni se recuerda del Divino Padre Eterno y menos de su Evangelio. Eso es una caída inmensa, porque todos pedimos adorarle al Divino Creador por sobre todo placer material, por sobre todo, digamos, elemento efímero. Y esto, hermanos, cuando el Divino Padre Eterno estudia en sus hijos, imagínense que nos damos un tiempito en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso lo premia el Divino Creador. Y más auténtico es cuando se estudia en forma individual. Nos dice el Alfa y Omega: la prueba de la vida consistía en estudiar en forma individual, auténtica, sincera, honesta. Y no dividió a nadie, mas todos aquellos que estudiaron por asociaciones, colectividades, grupos, religiones, sectas, dividen por el número de religiones o pensamientos que tuvo el mundo. Entonces, la auténtica, si se quiere, hermanos, en el aprendizaje, en el mérito, está en cada uno de nosotros. Definirse, decidirse y empezar a estudiar las buenas nuevas de nuestro Divino Creador. Lógicamente, hermanos,
Cuando, por ejemplo, nos encontramos los hermanos espirituales, compartimos experiencias, conversamos, dialogamos, siempre hay un espacio y tiempo para poder comunicarnos. Entonces, esto, hermanos, debe realizarse constantemente para poder intercambiar ideas, pensamientos que nos lleven a comprender mejor las divinas sagradas escrituras. Porque todos lo pedimos en el reino de los cielos. Padre eterno en la tierra, por sobre todas las cosas, usted. ¿Y cómo se manifiesta nuestro Padre eterno? En su palabra, en su enseñanza, en su conocimiento, en su sabiduría, en lo que el Divino Padre eterno nos habla ahora como la sal de la vida. Y la Santísima Trinidad, que es la pureza del conocimiento, que está en todos y cada uno de nosotros, como en la molécula, en el tiempo, en el espacio, en los malamente llamados animalitos, lo posee. Es por ello que nos dice el Divino Padre Eterno, los que estudian tienen puntaje de luz inmenso y lo compartieron con sus hermanos de la prueba de la vida. Es por ello que nos dice el Divino Creador, tendrán premios, y todo premio, hermanos, debe aceptarse con alegría, sin el premio se queja. Las escrituras del Divino Padre Eterno representan su divino libre albedrío. Tenemos los mandamientos, tenemos la doctrina del Cordero de Dios, y toda esta humanidad rendirá cuentas por las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras se anuncian los rollos y el Cordero. Es la nueva doctrina y su enseñanza. Allí nos exigimos más sobre nuestra perfección. Porque si no, hermanos, el ser humano, en su ignorancia, estudia conocimientos humanos, terrestres, pero casi nada se interesó por las cosas de Dios, las cosas divinas. Porque para negar algo, para opinar algo, había que estudiar. No había que juzgar sin conocimiento de causa. Tener una opinión con el conocimiento de causa. Investigar aunque no le guste. Porque es más justo, ¿no?, que hablar, criticar, decir en algo que desconocemos, en algo que no se sabe. El estudio de las Sagradas Escrituras es muy amplio, muy vasto, muy profundo. Y cada día, hermanos, debemos hacer el esfuerzo mental por leer, entender y ponerlo en práctica. Eso está, hermanos, en cada uno de nosotros. Nos dice el Divino Padre Eterno en uno de los títulos 1771. Es más fácil que logre la resurrección de su carne el que creyó en ello, y no en el que por su poca evolución creyó. Los incrédulos de este mundo pidieron conocer la vida humana para no quitarle nada al infinito poder del Divino Padre. En otras existencias negaron al Divino Padre. Entonces, hermanos, si queremos la resurrección, había que creer, porque el que cree, crea. Y el que dice no existe, es imposible, pues no lo tendrá, porque está negando, se está desheredando. Cada uno se hace su cielo, su propio infierno. Para lograr la resurrección, hermanos, nos dice el Divino Alfa y Omega en muchos divinos ríos telepáticos, para recibir la resurrección de la carne y del espíritu, había que haber cultivado por sobre todas las cosas la divina virtud de la humildad. No haber escandalizado el cuerpo en ninguna forma, no haber escandalizado, por ejemplo, en cualquier escena o en cualquier desnudo, no haber escandalizado, nos dice el Divino Padre Eterno, con pensamientos ocultos, haber criado a todo hijo con infinito amor. Y para recibir la resurrección de la carne y del espíritu, nos dice el Divino Alfa y Omega, había que haber contraído el divino sacramento del matrimonio, del bautizo, una vez. También nos dice el Divino Padre Eterno, había que
cultivar el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Esto tiene méritos ante el Divino Padre Eterno. Y eso también hace trascender a la criatura humana. Y para recibir la resurrección no había que haber comido jamás la carne de mis hijos de sabiduría inferior, los llamados malamente animales, ¿no? No haber matado a nadie ni haber agarrado un arma que es símbolo de maldición. Bueno, hermanos, ya tenemos una idea de cómo será la resurrección. Lo demostró el Hijo de Dios cuando caminaba con sus discípulos. Entonces, en un momento dado, su rostro se volvió brillante como un sol, su vestidura blanca como la nieve, y aparecieron Elías y Moisés conversando con él. Tiene un poder solar Cristo que puede hacer aparecer sus reencarnaciones del pasado, como también a seres que él desea. Puede hacerle venir al profeta Jeremías, al profeta Habacuc, a Isaías, a quien lo desee, porque él da y quita la vida. Entonces, nos dice nuestro divino creador, al dar y quitar la vida, lo puede todo. Y, lógicamente, lo enseña todo. Entonces, Pedro tomó la palabra y le dijo, Señor, qué bien que estoy aquí, o que estamos aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. No saben lo que dicen, dije el divino maestro, y apareció una nube brillante que era una nave celestial y que se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, a él le quiero, en él me complazco, a él debéis escuchar. Y cayeron de temor en el suelo. Entonces Jesús se acercó y le dijo, no teman. Entonces alzaron su mirada y solo le vieron a él. Es por ello, hermanos, de la prueba de la vida, que la resurrección lo obtiene aquel que creyó también en la resurrección. ¿Cuántos hermanos se les dice, se les orienta? No negar a la ligereza porque nos desheredamos. Se encarna una vez el lugar donde se nació como espíritu, se reencarna en infinitas veces y se resucita por decisión divina y con los elementos de la naturaleza. Había que creer para poder obtener. A veces por la poca evolución y el avance pequeñito de los seres, se volvieron incrédulos. Y para vencer la incredulidad había que investigar, analizar, comparar, deducir, proyectarse y así sacar una conclusión. El esfuerzo mental de cada criaturita, hermano, se premia delante de nuestro divino Hacedor. Por ejemplo, en la difusión de la divina doctrina del Cordero de Dios, el esfuerzo, el sacrificio de muchos hermanos es realmente muy reconocido, porque gracias a nuestros hermanos que difunden en diferentes lugares, van levantando seres de las tinieblas a la luz, van ilustrando su conocimiento, y estamos seguros, hermanos, que de lo elemental se va a lo monumental, de lo pequeñito a lo colosal. En nosotros está, hermanos, seguir avanzando, seguir progresando y hacer cambios para nuestro futuro destino. Porque todo esfuerzo, todo sacrificio hecho por la criatura humana se traduce en una divina radiación que rodea vuestro cuerpo físico. Porque la Santísima Trinidad se expresa en el esfuerzo, en el trabajo. Y todo trabajo efectuado por la criatura va y se registra alrededor del cuerpo en forma magnética. Nos dice nuestro divino Creador, la incredulidad nadie lo pide a Dios. Pedimos investigar, analizar, profundizar. Título 1772. Todos los que obligaron por juramento a otros a renunciar a los ideales del libre albedrío no entrarán al reino de los cielos. Así también a ellos se les será quitado sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, hermanos, en los países especialmente imperialistas, capitalistas, donde todo es dinero, quítale al otro, propiedad privada, es no me lo toques, ¿no?
¿Qué importa que le paguen y hagan la llamada plusvalía que muchos desconocen, el dinero no pagado al trabajador, mano barata? Si su sueldo es, por ejemplo, $1000, solamente le pagan, digamos, 300, y eso si quieren, tienen que aceptarlo para sobrevivir, ¿no? Entonces, los que obligan, por ejemplo, les hacen jurar y renuncia a tu pensamiento de igualdad, a tu pensamiento de apoyo a los pueblos, a tu pensamiento de ilustrar al pueblo que debe autogobernarse. Ojo, como constitución el Evangelio, y superar sus contravirtudes en cada oportunidad de su vida. Entonces esto, hermanos, representa pues un avance de aquellos hermanos que luchan cada día consigo mismo, porque la más grande batalla está con uno mismo. Egos, imposiciones, desesperación, mala fe, mala voluntad, sentimiento de culpa, impaciencias, intolerancias, agresividad, todo eso, ¿no? Por eso nos dice el Divino Padre Eterno: primum conocere. Primero conócete, sácate el mal que está en tu corazón para no hacer daño a los demás. Actúa con bondad aunque te paguen con maldad. Y nosotros vemos, por ejemplo, hermanos, cuántos hermanos, especialmente de estas naciones capitalistas, incluso tienen centros de adoctrinamiento, de preparación de asesinos, delincuentes, para que desestabilicen gobiernos populares elegidos democráticamente. Pero así actúa la bestia capitalista. Por ello, por ejemplo, a través del juramento hacen renunciar ideales de igualdad, de justicia. Estos demonios no entran al reino de los cielos. A ellos también se les quitará sus derechos en otras existencias, en otros mundos. Todos pedimos defender la luz. Todos pedimos defender la enseñanza divina. Actualmente, hermanos, la gran mayoría se olvida de esas promesas y realmente causa tragedia en su futuro destino. Por ejemplo, hermanos, si nosotros pedimos luchar contra lo desigual, pedimos al Divino Padre Eterno estar siempre atentos frente a las injusticias del mundo, porque nosotros veíamos en el reino de los cielos una vida espiritual, angelical, de igualdad. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nacemos y vemos un sistema de vida injusto y desigual llamado capitalismo, y otros imperialismo, en otros las llamadas imperios, las llamadas realezas, de extrañas filosofías, y todo dolor o división causado a mi rebaño por estos demonios, las llamadas clases sociales que nunca debieron existir, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, la bestia, que ahora ya ustedes lo reconocen, lo identifican claramente, las tres bestias apocalípticas: el militarismo, el capitalismo y las religiones. Es por ello que Estados Unidos a la cabeza, que es la bestia, la gran Babilonia que caerá muy pronto, ellos envían pues tropas, tanques, misiles, invasiones para custodiar la inversión, el dinero, los recursos de empresas transnacionales norteamericanas, canadienses, o también, por ejemplo, de Europa, ¿no? Pero jamás para velar por la seguridad de los pueblos, de esos rebaños. No les importa. Ellos solo quieren sus recursos y aprovecharse, apoderarse, y es como la ley de la jungla, ¿no? El más fuerte hace lo que quiere. Esto, hermanos, se paga segundo por segundo. Y no hay capacidad de, por ejemplo, de los llamados ejércitos en los países sudamericanos, digamos, o también de muchos en Asia, en el África, de muchas veces la capacidad de controlar y ver sobre el narcotráfico, las drogas y todo eso, ¿no? Pero sin embargo, el ejército de los pueblos, de las naciones, en el caso de Perú, por ejemplo,
sí tienen capacidad para matar, reprimir, para poder guiar y también custodiar a los adinerados, a los banqueros, a los llamados diputados, a los llamados presidentes, Corte Suprema, Poder Judicial. Ahí sí, se prestan para eso, ¿no? Entonces, podemos entender que estos ejércitos de las naciones subdesarrolladas por sí mismos no tienen una capacidad de ordenar, de controlar esto, porque hay una mafia tremenda, incluyendo a los llamados pues empresarios de las empresas europeas, norteamericanas y canadienses también, ¿no? Entonces, es curioso, hermanos, cómo la bestia actúa. La bestia ahora estamos viendo toda su prepotencia, su arrogancia contra las naciones de Latinoamérica, que buscan otras formas de vivir, otras formas de sistemas de vida. Lógicamente no será pues el comunismo terrenal perfecto, no será el socialismo perfecto, pero buscan la igualdad. Y uno de los países, por ejemplo, con más asistencia económica eh, es el Perú. 30 bases militares. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Esto es como tener la sartén con el mango, ¿no? Porque tienen una fuerza militar tremenda. Y, por ejemplo, con el pretexto de que vamos a colaborar contra la, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico y la subversión. Y realmente esto no sirve de nada. Porque, por ejemplo, el tercer país más en asistencia económica con 30 bases militares es el Perú. Imagínense, en primer lugar está Colombia, ¿no? Con bases militares y más militares. En México también. Pero realmente, hermanos, uno de los países en el cual Estados Unidos invierte en el Perú, como en otros países latinoamericanos, para tener una dependencia de ellos económica, social, cultural, y se aprovechan, ¿no? Con el pretexto de que ellos van a controlar, sí, el terrorismo, el narcotráfico, cuando son los primeros en consumir las drogas y todo ello. Realmente nos han demostrado que no sirve para nada. Eh, por ejemplo, la constitución que actualmente maneja el Perú es una constitución que ya lo van a comprender, hermanos, ultraliberal. ¿Qué significa esto? Masacra, asesina, y es una dictadura fascista, pero realmente, hermanos, que estremece al ser humano. ¿Cuántas muertes en este gobierno fascista que tenemos? Yo me recuerdo cuando se iban a, por ejemplo, cuando estuvo un presidente elegido democráticamente, al cual digamos, hubo una dictadura, un fascismo, y se produjo pues un golpe del Congreso de acá del Perú. Eh, y contenían pues cambiaron su constitución ultraliberal, que es pues característico de masacrar a los pueblos. Los 40 proyectos mineros que iban a invertir millonadas de dólares, el presidente que no lo aceptó, no les facilitó los convenios, lo sacaron y lo calmaron de todo, ¿no? Es así que se desarrolló el golpe de Estado, o lo que se llama pues el golpe congresal, en este caso acá en el Perú. Se autoriza estos 40 convenios, los 40 proyectos mineros, y para sus conveniencias. Empresas canadienses, norteamericanas, europeas. Y qué decir si descubren riquezas por ejemplo, en Bolivia, el litio. Eh, por ejemplo, el que manda, el que ordena es el Comando Sur de Estados Unidos, en el Perú y en otros. Los gobiernos, por ejemplo, de igualdad son un peligro y empiezan
a colonizarlo a la fuerza y cumplir su sueño de dominar el mundo. La realidad es esa, hermanos. No es como, por ejemplo, nos hacen creer que son los buenitos, ¿no? Que los campeones de la democracia, cuando son verdaderos asesinos y aprovechadores de la riqueza de los sudamericanos. Bien, nos dice el título 1773. Todos los que pusieron nombres a todo animal rinden cuenta espiritual ante el Divino Padre, en presencia de los mismos, porque toda la creación viviente salió del mismo punto del universo. No había que ponerle nombres, pues, hermanos, de burla, a veces de seres de las tinieblas, ¿no? Nombres bonitos, es mucho mejor, ¿no? Es un respeto a nuestros hermanos menores, porque ellos, nos dice el Divino Padre Celestial, pidieron un lenguaje intuitivo. Y esto se explica en un divino rollo telepático en el cual nos dice, por ejemplo, divino origen de las criaturitas salidas del Divino Padre Eterno. Un pedido celestial hecho vida. Un pedido celestial hecho vida. Los humildes son los primeros. El origen de las especies, cada especie es originario de algún divino sol, pues soles hay como la mente humana pueda imaginar. Título 1774. Todos los que sepultaron animales muertos propios y no propios premiados son en el reino de los cielos. Tienen ganado tantos puntitos celestiales como moléculas de carne poseían los cuerpos enterrados. ¿Y por qué? Porque realmente, hermanos, el esfuerzo, el sacrificio, el mérito se premia ante el divino creador. Y aquellos que, por ejemplo, dejaron tirados a los hermanitos ahí atropellados y todo eso, realmente tiene juicio, hermanos, porque ellos son como nosotros, como seres humanos, merecen el respeto y, lógicamente, todos los derechos, lo que posee el hombre, también lo poseen los malamente llamados animalitos. Título 1775. Todos los que perfeccionaron su cuerpo físico y espiritual tienen ganado tantos puntitos de luz como es el número de sus moléculas de carne y el número de las virtudes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se perfeccionaron a que entren los que nunca se esforzaron por perfección alguna. Bueno, hay que tener disciplina, ¿no? Levantarse temprano, hacer un poco de ejercicio, oxigenar su organismo y así, bueno, pues el ser humano también disfruta de una longevidad, porque la longevidad va paralelo a la espiritualidad, a una buena alimentación, a un ritmo de vida espiritual. Título 1776. Todo el que levantó pesos físicos tienen tantos puntitos de luz como moléculas contienen el peso levantado. Los humildes son los que más puntitos de luz ganaron en la vida. El mundo explotado tiene infinitamente más premio que el mundo de los explotadores. Esto me recuerda a una enseñanza en los divinos rollos telepáticos donde nos dice el punto celestial, el puntaje celestial es la añadidura de nuestro divino Padre Eterno. Y en el Evangelio nos dice, por ejemplo, se os dijo ojo por ojo y diente por diente, más yo los digo a ustedes que aquel que te pide, por ejemplo, un vestido, dale también tu capa. Y aquel que te pide llevar su carga, llévaselo el doble. Y aquel que te pide prestado algo y no puede pagarte, pues no se lo pides. Porque así el Divino Padre Eterno es justo frente a los buenos y malos, hace llover y también hace salir el sol entre justos y pecadores, ¿no? De verdad os digo que si vuestro comportamiento no es más perfecto de los fariseos, sacerdotes, jefes de los sacerdotes, publicanos, de verdad os digo, no entráis al reino de los cielos. Nos dice el Divino Padre Eterno, título 1777. Todos los que pasaron hambre tienen tantos puntos celestiales como segundos contuvieron los tiempos de hambre vivido. El hambre salió de los que crearon el sistema de vida basado en el oro, porque muchos se hartaron demasiado.
y muchos tenían que comer. Y muchos no tenían que comer. Esto, hermanos, va paralelo a el accionar de la bestia capitalista en el mundo entero. Se aprovechaba de las riquezas, se apropiaba, invadía, como lo vemos, no hace lo que quiere y su caída será, hermanos, espectacular. La caída de la bestia será por los elementos de la naturaleza. Están listos y prestos para juzgar a esta nación corrompida. En el Evangelio dice guarida de demonios, raza de víboras, engendros del demonio. Ellos, terroristas, asesinos, delincuentes, los albergan. Les dan todo si se quiere. Y más aún los que van a complotar gobiernos populares y especialmente de pensamientos de igualdad. Eso les espanta a ellos, ¿no? Es por ello que fueron tan astutos que ahora vemos, por ejemplo, que las riquezas de las diferentes naciones, de los diferentes rebaños, estos títeres de los llamados gobernantes, hermanos, entregaron toda la riqueza a las transnacionales americanas, europeas, canadienses, y nada le pertenece al Perú. Actualmente todas sus riquezas están en manos de, por ejemplo, empresas canadienses, norteamericanas, europeas, las mineras, el petróleo, el gas de camisea, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos una constitución política del Perú, pero muy neoliberal, más neoliberal que de Pinochet. Esto es el colmo, hermanos. Por eso que el Divino Padre Eterno nos dice, no seamos apolíticos. Significa que no debemos, digamos, no significa ser político, sino tener una opinión sobre lo que sucede en este mundo, en lo social. Porque por estos políticos es que ahora estamos como estamos. Todos los de la llamada derecha, otros de la llamada izquierda, que solamente eran una máscara, empezaron a complotar y hicieron lo que quisieron. Cambiaron la constitución política de antes que favorecía a los pobres. Tenemos una idea, tenemos un pensamiento contra el, digamos, error de los políticos. Esto significa no ser apolítico, tener una opinión sobre lo que está sucediendo, pero no somos mentirosos e engañadores como los políticos. Por ello el Divino Padre Eterno bien claro lo dice: empiezo con doctrinas divinas, celestiales, pensamientos filosóficos celestiales y termino con doctrinas celestiales. Jamás dijo empiezo con políticas y termino con políticas. Eso téngalo bien en claro. Qué hermoso sería, hermanitos, como lo dicen muchos hermanitos. Las políticas es el arte de gobernar, es el poder que van a darle a los pueblos. Pero eso, hermanos, es real, es una mentira. Los políticos de ahora y la llamada democracia es solamente una pantalla para que estos demonios hagan lo que quieran. Ustedes han visto, hermanos, en el Congreso han dictado leyes a su antojo a favor de las transnacionales a través de la colonización de Estados Unidos. Tenemos bases, cantidad. ¿Cómo es posible, por ejemplo, hermanos, que ingresan al Perú en 7 años 87.516 y van rotando de norteamericanos? En el 2004 nada más 43.000. En el 2006 12.000. Es una barbaridad. Y justamente los mismos llamados políticos que en su teoría dicen el arte de gobernar de los pueblos, es el poder de los pueblos, es pura mentira, puro engaño, pura demagogia. Han visto lo que han hecho ustedes, hermanos. Favorecieron a las dictaduras, favorecieron y apoyaron al fascismo, mataron, asesinaron a nuestros pueblos y no dijeron nada, los mismos políticos de siempre. Por ello es que ahora lo entendemos mejor. No somos apolíticos, tenemos una idea, un pensamiento y lo decimos y lo manifestamos. Somos seres espiritualistas que difundimos la divina revelación. Eso tengámoslo bien en claro. Entonces, estos demonios llamados políticos aprobaron una constitución política neoliberal y peor que la de Pinochet. ¿Cómo ha sido Pinochet? Un genocidio
una dictadura, un fascismo terrible. ¿Y esto por qué, hermanos? Para favorecer a Estados Unidos. Y se crea pues esta constitución entreguista de los recursos. El Perú, hermanos, actualmente no tiene nada. Sus recursos lo han dado a todas las transnacionales. Por eso están felices. Son contaditos los llamados políticos en defensa de los pueblos que luchan por los pueblos. Realmente, hermanos, nos ha demostrado la historia, a pesar de que un ser humano, un filósofo a nivel francés, decía, ¿no? Y se acercaba a lo que actualmente estamos viviendo. Las políticas, los políticos, es el arte de engañar a los pueblos para que hagan lo que quieran con sus riquezas, con sus naciones. Constituciones a favor de los ricos y poderosos, peor que del fascismo. ¿Y qué es lo que sucede? La democracia no gobiernan los hombres, gobiernan las leyes. Hacen leyes y lo dictan. Ya está aprobado las leyes a favor de las oligarquías, a favor de las transnacionales. Ya está. ¿Y gobiernan realmente, hermano, los hombres? Gobiernan un grupo de acomplejados al oro y las leyes que han determinado que rigen. Echa la ley, echa la trampa, dice, ¿no? Pues bien, ahora debemos despertar. Realmente, hermanos, tenemos una opción. Defender la divina revelación de Dios tal como es, pura, genuina, y es la más poderosa de las transformaciones que veremos nosotros, con la bandera del milenio de paz, con la ilustración en lo espiritual, con las divinas virtudes, marchando día a día, ilustrando a nuestros pueblos día a día, caminando por las provincias, ciudades, departamentos, con muchos hermanos revolucionarios verdaderos cristianos, con Dios, con virtudes, con respeto, no con un grito altisonante como una pedrada. Eso lo hace cualquiera. Tenemos que ir, remover conciencias, remover corazones, dialogar, comunicar, enseñar. Esto es lo que hacemos nosotros. No somos inactivos, somos activos y muy despiertos frente a lo que debemos hacer. Por ello, hermanos, todo está privatizado. Por ejemplo, es posible, hermanos, para que se den cuenta algo chiquitito, porque tenemos una opinión y vemos todas las barbaridades que hacen los políticos. Todo lo privatizaron. Y cuando se empezó la llamada pandemia, ¿acaso no iban los enfermos a los hospitales y no habían balones de gas? Se moría la gente. ¿Y de dónde han traído? De Chile, de Brasil. Eso, hermanos, ahí se demostró clarito que teniendo el gas de camisea ni siquiera se tenía, es más caro. Por ejemplo, en el Ecuador también es igualito, todo está privatizado. Y cuando algunos, como por ejemplo, personajes entran defendiendo a los pueblos verdaderamente, tratan de nacionalizarlo, pasar esos recursos al Estado y distribuir la riqueza para los demás, eso es peligroso para la bestia norteamericana. ¿Y quiénes lo apoyan? Los mismos políticos que dicen defender a los pueblos. Despertemos, hermanos, despertemos a lo que realmente es. Entonces, debemos entender que todo esto, con ceguera, defendiendo a los oligarcas, a favor de las industrias extranjeras, y no se dan cuenta que muchos han informado con la prensa que las elecciones, que nuevos candidatos, y han hecho como una rutina las elecciones y creen que con esto van a cambiar las cosas. No es así, hermanos. Es el arte de engañar a los pueblos para que tengan una pequeñita esperanza de que van a cambiar. Pero han visto todo
todos los astutos que se ponen para que sean pues diputados, congresistas. Se hacen referéndum y totalmente lo pisotean. Realmente así está la realidad, hermanos. Por ello, tenemos una opción bastante clara: difundir la divina revelación Alfa y Omega tal como es. Con nuestro ejemplo, trabajar, unirnos con muchos hermanos espirituales, y con ellos debemos hacer esos cambios. Porque en nuestros hermanos tienen ese pensamiento de compartir el pan material como el pan espiritual, de luchar valientemente, decididamente y lealmente, haciendo un solo esfuerzo, una sola familia espiritual, como Cristo nos enseñó. Cuando el Divino Maestro Cristo en la comunión compartió el pan y el vino y dijo: coman porque este es mi cuerpo, y tomen porque este es mi sangre, porque así lo quiere mi Padre que está en los cielos. Igualdad. Y eso lo enseñó el Hijo de Dios. Y esto es, hermanos, la espiritualidad pura. No necesitamos términos terrestres que ya lo hemos comprendido, pero sabemos diferenciar. Tenemos una espiritualidad en la divina revelación Alfa y Omega que puede hacer esos cambios con esto. Símbolos divinos. ¿Para qué utilizar símbolos, hermanos, terrestres que han sido pisoteados, manipulados a su antojo? ¿Cuántos hermanos han querido cambiar el mundo con luchas sociales, con la fuerza, con la violencia? Tuvo su tiempo, hermanos. Cuando llegó la divina revelación, reemplazó todo esto. Símbolos terrestres por símbolos divinos. Acciones humanas terrestres por acciones humanas con principios divinos, celestiales. Pues es tiempo de cambiar. Y tengamos fe. Qué poca fe tenemos en la divina doctrina. Aquellos que se inclinan todavía a los hombres, a las filosofías de los hombres, realmente, hermanos, pierden su tiempo. Ahora tenemos la maravillosa doctrina del Cordero de Dios, con símbolos como la bandera del milenio de paz, el divino corderito, y los pensamientos de igualdad, de las virtudes, que estamos seguros harán la más grande revolución en el planeta Tierra. Cuando nosotros, por ejemplo, enseñamos, comunicamos, creamos conciencia en la humanidad de que no maten a nuestros hermanos menores, de que empecemos a respetar la naturaleza. ¿Acaso no dice las divinas leyes no botar las basuras donde sea? Pues crear conciencia. Cuando salimos, conversamos con los vecinos, debemos tener una hora para sacar la basura, enseñarles a reciclar, enseñarles a, por ejemplo, ir con nuestras propias, digamos, bolsitas, y no estar pidiendo a cada rato. Esto se hace, pero necesitamos que todos lo hagamos. Y imagínense, hermanos, si a nivel de los hermanos se tiene este pensamiento, el mundo no lo tiene, no les importa. Por ello que primero tenemos que concientizar, crear conciencia en la humanidad, ir despertando cerebros, y así podemos hacer un cambio. ¿Cómo podemos cambiar con 10, con 20, con 30? Pero esto va para más. Muchos hermanos se van plegando a este pensamiento y van uniéndose fuerzas, y cada día somos más y cada día seremos más con el pensamiento espiritual. Y estamos seguros que en un tiempo no muy lejano, hermanos difusores de la divina revelación darán ejemplo de ese cambio, de esa transformación espiritual en el mundo entero. Porque la unidad, hermanos, se está dando a nivel mundial. Hermanos de diferentes lugares se van uniendo corazones, fuerza, pensamientos, y hacemos un solo ideal, un solo esfuerzo para transformar este planeta Tierra. Claro que podemos hacerlo. Lo demostró Cristo, el Hijo de Dios. Lo demostró nuestro hermano, el hermano Luis Antonio Soto Romero, entregándose plenamente a la divina doctrina. Y nos enseñó.
son colaboradores, difusores de la divina revelación. Yo no he venido a formar grupo, como nos dice la divina revelación Alfa y Omega, bien claro. Los elementos de la naturaleza, hermanos, van a actuar a su momento y a su tiempo. Pero siempre seamos activos, siempre mantengámonos firmes y activos en nuestra difusión, en nuestra enseñanza. No debemos bajar la guardia. La gran mayoría, muchas veces, hermanos, cree que esto es imposible porque no ponen de su parte y no son activos en esta difusión, en este cambio de conciencia, en esta ilustración a nuestros hermanos. Pero los hermanos que estamos siempre activos y uniendo fuerzas, uniendo corazones cada día más y más y más, estamos seguros que se va a hacer ese cambio. Y la naturaleza y el universo, hermanos, se manifestarán. Recuerdo muchas veces cuando cayó por ejemplo, las tremendas torres de Jericó, donde era imbatible ese pueblo, ¿no? Por su ejército, todo ello. El Divino Padre Eterno les dio la orden de fe, de confianza en el Divino Creador. ¿Cuántas veces rodearon ese lugar y acción de nuestro Divino Padre Eterno? Aquellos tiempos, ¿no? Se derrumbó y triunfaron. Por lo tanto, hermanos, tengamos más fe, pero no una fe, hermanos, ciega, no una fe religiosa, no, una fe verdadera, una fe ilustrada, pero activa. Estamos siempre realizando nuestros programas de cambio de conciencia en la humanidad. Ilustramos, enseñamos, comunicamos por todos los medios que se pueda, folletos, volantes. No estamos dormidos, hermanos. Estamos siempre activos y debemos mantenernos siempre unidos para realizar esa transformación planetaria. Lo vamos a intentar, lo estamos intentando y veremos más adelante cómo todo esto cambia. Claro que tiene que cambiar. Nos dice el Divino Padre Eterno, título 1777. Todos los que pasaron hambre tienen tantos puntitos celestiales como segundos contuvieron el tiempo de hambre vivido. El hambre salió de los que crearon el sistema de vida basado en el oro, porque muchos se hartaron demasiado y muchos no tenían ni qué comer. Eso me recuerda, hermanos, a una enseñanza de nuestro Divino Padre Eterno en uno de los divinos rollos telepáticos, cuando nos dice la compra de armas era en proporción al hambre que pasaban los pueblos. Es realmente, hermanos, una barbaridad, por ejemplo, como todos los gobiernos de los tantos países del mundo compran armas a la bestia, compran armas a los ingleses, a los norteamericanos, a los israelíes, a los alemanes, y ellos dándole las armitas para que se maten entre ellos. Inclusive, por ejemplo, como decíamos en nuestro comentario anterior, en el cual muchos creen de que los gobiernos son los que deciden en cuanto se refiere a la fuerza militar. No, no se confundan. Estados Unidos, en llamado Comando Sur, que son los que manipulan todo eso. Yo me recuerdo, hermanos, cuando Ecuador, por ejemplo, estaban sus bases de los estadounidenses, los mismos militares iban y se subordinaban a los del Comando Sur de Estados Unidos, iban para exigir sus ascensos, para que los asciendan. Y dentro del Ecuador no tenían autoridad. Imagínense, hermanos, había todo realmente una mentira de que tenían pues una libertad. No es así. De igual manera está sucediendo acá en el Perú. Se compra armas, se compra municiones para perseguir a los que protestan, para disparar a los que protestan, para intimidar a los pueblos. Incluso los preparan en Estados Unidos, paramilitares,
Los mismos delincuentes los preparan para que sí persigan a los pueblos. Así está, hermanos. Por ello, con fe en el Divino Padre Eterno, sigamos adelante preparándonos espiritualmente y sigamos creando conciencia en la humanidad. Y es lo que muchos hermanos lo han entendido y seguiremos adelante con la difusión y expansión de la maravillosa ciencia celestial, con moral, con respeto a las divinas leyes, con respeto a nuestro prójimo. No podemos, hermanos, protestar e insultar, groserías, pedradas, palos, rompen los bienes, y eso no es la forma correcta. Ahí se demuestra un descontrol. Muchos pueden decir que hay infiltrados, es cierto, pero también si el ser humano, hermanos, no ha cambiado, no tiene control, comete estas barbaridades. Por ello, primero es cambiar nosotros, cambiar a nuestra humanidad, llevar cultura de cultivo y la espiritualidad que enseñamos. Y eso requiere tiempo. Por ello, no desesperarse, seguir tranquilos, enseñando, comunicando, y ya el universo se encargará, pero siempre activos, cada uno de nosotros. Bien, hermanos y hermanas, nos vemos en nuestro siguiente programa. Y bueno, tenemos sorpresas para esta semana y también para nuestras labores de difusión en diferentes lugares del rebaño peruano. Muy buenas noches, paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestros hogares. Buenas noches.